Laurent is dead. Welcome to Carne Cruda the album. Join us for danger, excitement, innovations. Dick Laurent ha muerto, decía una voz en el telefonillo de Fred Madison, el protagonista de Carretera Perdida, la película de David Lynch, iniciales DL, como Dick Laurent. Laurent ha muerto, pero cuesta creer que haya muerto Lynch. Es más fácil imaginarlo bailando en la habitación roja de Twin Peaks con Laura Palmer o en el Club Silencio de Mulholland Drive, quizá escondido como el hombre elefante o huyendo con Lula y Sailor en su descapotable, tal vez cabalgando lentamente sobre un pequeño tractor hacia el imperio interior de los sueños. David Lynch ha vuelto al mundo onírico del que salió y al que vamos a seguirle para ver qué hay en la cabeza borradora y el corazón salvaje del cineasta que dejó fluir a su inconsciente y nos arrastró con él en una corriente de imágenes hipnóticas, personajes perturbados y escenas turbadoras. Nos conocemos, ¿verdad? Yo diría que no. ¿Dónde cree usted que nos conocimos? ¿En tu casa no te acuerdas? No lo recuerdo. ¿Está seguro? Por supuesto. Es más, de hecho, ahora mismo estoy allí. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está ahora? En tu casa. Eso es una gilipollez. Llámame. Ya te dije que estaba aquí. ¿Cómo lo ha hecho? Pregúntamelo. ¿Cómo ha entrado en mi casa? Tú me invitaste. No tengo por costumbre ir allí donde no me llaman. ¿Quién es usted? Devuélveme mi teléfono. Coged el teléfono que vamos a hablar con el artista que te susurra al oído mientras hace que el suelo tiemble bajo tus pies, con el alquimista que transformó el cine en un lugar extraño con cuartos secretos donde viven las pesadillas y pasillos oscuros que conducen a sitios que preferirías no conocer. El nene quiere terciopelado. ¡No me mires! ¿Por qué coño me miras? ¡No me mires! Así. Viene, papaíto. Papaíto, entra en casa. Papaíto, entra en casa. Pero también con el visionario capaz de ver luz en la oscuridad, de buscar la comedia en la tragedia, de reírse de lo siniestro, de darle la vuelta al cine negro, de transgredir la ciencia ficción, de hacer comercial una serie subversiva y de contar una historia verdadera como un cineasta clásico y encontrar humanidad en la monstruosidad. Yo no soy ningún monstruo. No soy un animal. Soy un ser humano. Soy un hombre. I got idea, man. You take me for a walk under the sycamore tree, the dark trees that blow, baby. In the dark trees that blow, and I'll see you, and you'll see me, and I'll see you in the branches that blow, in the breeze. I'll see you in the trees. I'll see you in the trees.
sycamore tree. Hoy la carnicería despieza la obra de uno de los revolucionarios de la gran y la pequeña pantalla. Le rendimos homenaje a uno de los creadores que más nos ha fascinado, intrigado, divertido y desasosegado en un cine. Al menos hablo por mí. Quien me desasosiega cada vez que aparece, lo sabéis, es el señor Sanabria, que no puede evitar acudir como un carroñero al olor de un fiambre. Tampoco se distingue mucho de su perfume habitual. ¿Ha vuelto usted a dormir vestido en el suelo del váter? Duermo poco cada vez que sé que me voy a cruzar con usted. Me persiguen pesadillas lynchianas. Lo de no dormir explica ese aspecto de queso olvidado que me trae usted, que parece el bebé patata de Eraserhead. Mejor eso que parecerse al hombre elefante o expeler un hedor más rancio que el cadáver de Laura Palmer. ¿Pero por qué está gritando? Es un homenaje al agente sordo y gritón Gordon Cole, que interpreta a Lynch en Twin Peaks. Bastante tengo con su olor como para encima soportar sus gritos. Quien no sé cómo le soporta a usted es Violeta, que hoy no está justo donde me estoy sentando. Yo imagino que habrá huido al fin, a no ser que usted se la haya cargado con su humor. The trees, I'll see you in the trees. Yo no, pero alguien sí. ¿Cómo dice? Lo que oye. Ha aparecido en un pantano envuelto en una bolsa de plástico. Violeta ha muerto. La han asesinado. ¿Pero quién? ¿Quién mató a Violeta Palmer? No lo sé. No lo sé. Quizás indagamos en la mente de Lynch, encontremos la respuesta. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Bueno, temazo. ¡Qué temón! Temazo. Temón. Temazo. Temazo, ¿eh? Señor Sanabria, antes del temazo, recordará que usted tenía una sección en este programa que se llamaba como la mítica película de Lynch, Carretera Perdida. La única buena ocurrencia que le recuerdo y que ha dado lugar a un programa del mismo nombre, que es mi podcast. Sí, la única buena ocurrencia que ha tenido usted y lo único bueno que compartimos ambos, nuestra pasión por Lynch. Pero dígame, ¿qué significa el director estadounidense para usted? Vamos a empezar hablando de lo serio y de lo importante. Vamos a decir que es un ejemplo capilar. Este señor, sí, el mejor pelazo de la industria, honorífico de la Asociación Internacional del Tupé para arriba. ¿De dónde venimos usted y yo? Ahí estamos. Bueno, David Lynch es un genio. Utilizamos mucho la palabra genio, en este caso yo creo que sí encaja, que es capaz de redecorar tu cerebro con unas cortinas rojas y un enano que habla del revés, y esto no hay nadie más que sea capaz de hacerlo. Su obra no es solo cine, es una experiencia extracorporal. Te sientas a ver una película y terminas preguntándote si el ruido ese del ventilador siempre ha sido tan amenazante, si las bombillas pueden mirarte fijamente. Lynch no creaba mundos, los destripaba, los sacaba a la luz y los observaba con la fascinación de un niño que se encuentra un insecto aplastado en la carretera. Y hablando de encuentros, yo me estoy preguntando quiénes son todos estos personajes que parecen salidos de una película de Lynch y que le acompañan a usted. Son los agentes del FLI, del Federal Lynch of Investigation, que pueden resolvernos a destripar este caso. Bueno, pues yo he traído unos donuts, como había siempre en la comisaría de Twin Peaks, así que preséntemeloslo. El primero es Juan Corral, autor, entre otros, de David Lynch, Cruzando la cortina roja, un ensayo que desvela las facetas más mundanas y más humanas del artista. Crudos días, Juan. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué es lo que hace que David Lynch sea un creador tan único, reconocible, capaz de trascender géneros, formatos y expectativas? Bueno, este director es de estos directores que su propio nombre podría estar ya en los diccionarios de la Real Academia de cualquier país. Lynchianos se dice, es como berlanguiano, como hitchcockiano o como, no sé, fordiano. Eso quiere decir que incluso sus críticos son injustos cuando critican a lo mejor que sus películas no se entienden o demás. Críticos que, por cierto, igual que hay fans, un 50%, digamos, también hay un 50% de críticos, o sea, es
Pero es lo que digo, si un autor, un artista consigue que su nombre traspase lo que es el aspecto cinematográfico, eso quiere decir que hay un cerebro detrás y con una iconografía muy propia, muy privativa. ¿Y cuál es esa iconografía y cómo lo ha conseguido? ¿Cómo ha conseguido trascender y convertir su apellido en adjetivo? Bueno, esa es la pregunta del millón, que tendríamos que hacer 40 programas para describirla. Ahora estamos aquí mucha gente que vamos a hablar sobre ello, porque es muy complejo, muy sofisticado. Hay que empezar viendo cuáles son sus influencias cuando es joven, su relación con su padre, con su madre, y todas esas influencias artísticas y de la vanguardia, y a veces muy oscuras, sobre el doppelganger, la bipolaridad, Francis Bacon. Bueno, todo esto lo vamos a tener que desentrañar ahora. Vamos a ir desenredando esa madeja, pero ¿quién más le acompaña, Sanabria? Tenemos al otro agente de la pareja, que es Carlos Reviriego, director de programación de la Filmoteca Española, que tuvo la suerte de entrevistarle en su única visita oficial a España, en el Festival Rizoma, del que hablaremos después, y que ha publicado en El Cultural un precioso obituario sobre Lynch titulado El fuego que nunca se extingue. Referencia a Fuego camina conmigo, la película precuela de Twin Peaks. Carlos, crudos días. Muy buenos días. ¿Tú por qué piensas que su obra sigue siendo tan relevante? Yo creo que David Lynch conectó con algo muy profundo de la psique colectiva, humana, y que es de esos artistas, creadores, no ya solo director de cine, porque era bastante más que un director de cine, que de alguna forma tiene una antena conectada con lugares y rincones indescifrables del universo, ¿no? Y él mismo hablaba de esto y hablaba en esos términos a la hora de cómo él creaba, ¿no? De dónde le venían las ideas, como si las ideas siempre estuvieran o siempre han estado ahí, ¿no? Navegando por algún limbo, por algún cosmos, y nos hace creer en esa idea real de que las ideas siempre están ahí y hay personas, seres humanos, creadores, artistas que están en este planeta Tierra y que tienen un radar especial para capturar esa información, digamos, esa información valiosa para todos y que nos une de alguna forma como seres humanos, ¿no? Y Lynch tenía esto y por eso conectaba de una forma tan profunda con nuestra psique, ¿no? Con nuestros deseos, con nuestros miedos, con nuestros temores, en fin, y luego su capacidad y su talento para plasmarlo evidentemente en la pantalla, ¿no? Y en aquello que hacía. Y por eso su fuego no se extingue. Y haciendo un ejercicio lynchiano, ¿cuál sería la primera palabra, la primera imagen, el primer impacto que te vendría a la cabeza si pensamos en él? A mí lo primero que me viene es el sonido, fíjate. No tanto, también muchas imágenes, pero es la corriente sonora que hay en sus películas, ¿no? Esa corriente de sonidos que hay, que para ello fue algo realmente único, ¿no? El trabajo sonoro y creativo de sus películas. Y que la música, de la que hablaremos, también expresa con enorme fuerza. Pero veo que, aparte de los dos agentes, hay una persona más, no están solos. ¿Quién más le acompaña? Tenemos a la Diane de la película, Gabriela Martí, directora de este festival que citábamos, el imprescindible Rizoma, la mujer que consiguió traer a David Lynch a nuestro país. Después le preguntaremos cómo lo hizo, pero antes, Gabriela, ¿tú que le conociste? ¿Era Lynch en persona tan lynchano como sus películas? Desde luego mi experiencia con él, sí, la verdad es que sí. Pero era muy humilde, muy cercano, muy relajado, muy presente, siempre muy presente. Y yo solo por añadir un poco, me ha encantado lo que han dicho sobre su obra, pero hay una cosa de las películas de Lynch que creo que ayuda a que permanecen, es que hay algo muy atemporal en todo lo que cuenta. Y su forma de narrar medio abstracta, pero no te pierdes, sales de su cine como sintiendo, bueno, siento que lo he entendido más que intelectualmente lo hayas entendido o literalmente, ¿no? Y eso ayuda a que cada visionado de cada película ganas algo nuevo, con lo cual hay muchas ganas de volver a ver su cine y eso creo que va a seguir muchos años. Creo que has definido perfectamente lo que uno siente cuando sale de ver una película o cuando revé el cine de David Lynch, esa fascinante obra que vamos a repasar. Empecemos la investigación, Sanabria. Podéis coger donuts, por cierto, cuando queráis. ¿Por dónde comenzamos? Pues no vamos a hacer como Lynch, vamos a empezar por el principio. La primera prueba del crimen, la película que utiliza para título la cabeza borradora que tenían estos aparatos de VHS que permitía limpiar toda la información de las cintas de vídeo. Of course. I'd be happy to. Do I just cut them up like regular chickens? Sure, just cut them up like regular chicken.
Todo empezó con la experimental Eraserhead, película, digamos, desconcertante, a ratos indescifrable, pero siempre absorbente. Blanco y negro, sonidos industriales y un bebé que es como E.T. después de la rave de Ciudad Real. Pero Eraserhead no es solo terror existencial sobre el miedo a la paternidad, la familia, el aislamiento, la alienación. Es también la semilla de un cineasta que no tiene miedo a mirar en la cara oculta y oscura de la mente para hacerlo salir. Una película, por cierto, que empezó como trabajo de fin de carrera en la escuela de cine, que le llevó años terminar por problemas de financiación y que grabó a trozos en una nave de Los Ángeles con la ayuda de amigos. ¡Qué manera de empezar! ¿De dónde sale un cineasta tan raro como Lynch? Tú hablabas antes, Juan, de las referencias, de su padre. ¿Qué influencia tiene en este mundo de La cabeza borradora? Bueno, su padre trabajaba en los bosques de su pueblo, de Missouri, creo que se llamaba el pueblo. Trabajaba pues investigando las enfermedades que tenían los árboles. Entonces llevaba al chaval a David Lynch y es cuando David Lynch pues, por primera vez ve pues, hormigas, descomposición. Eso le va a afectar mucho porque se supone que todos nos creamos a partir de traumas infantiles. Sí, eso aparecerá en Blue Velvet, de la que hablaremos luego. Entonces, por ahí ya empezamos pues, a cincelar esa mentalidad de Lynch un poquito oscura. De hecho, la madre también luego tiene que hacer un trabajo para el colegio de dibujos y todos los compañeros pues dibujan con muchísimos colores, pero la madre por algún motivo no le compra lápices de colores y sí que lo hace de blanco y negro, algo que le provoca críticas en el entorno, pero a David Lynch, al chaval, le parece muy bien porque cree que el negro, los matices de los negros son mucho mejor que los colores. Y bueno, y ya llegamos a Eraserhead, a Cabeza Borradora, que es una experiencia muy personal porque él se casa con una compañera del colegio, de la AFI, que es la escuela de cine, se llama Peggy Lee, y su hija, Jennifer Lynch, que luego va a ser directora también, pues nace con una malformación en las piernas, que él dice que es mi película de terror verdadera. Y de ahí es un poco el punto de salida de Cabeza Borradora, que como se comentaba, pues es un poco sobre el problema de la paternidad y sobre todo sobre pues, las malformaciones en los embarazos provocados por diversas causas, por lo que sea, por la contaminación, a lo mejor el alcohol, las bebidas y esa película, como decíais bien, es una película muy de culto, se hace un poquito a propósito, en blanco y negro, durante muchísimos años, con muchísimas dificultades, y es una película muy, muy, muy difícil de ver, que lo normal sería el fin de la carrera del director. Sí. Pero luego veremos que no, que personajes como Mel Brooks y gente muy importante, pues les gustó muchísimo y provocó que empezara la carrera real de Lynch. Carlos, ¿cómo impactó Eraserhead en la escena del cine independiente y qué habría sido de Lynch si no hubiese funcionado como funcionó? Bueno, de alguna forma, Cabeza Borradora, Eraserhead, junto a The Rocky Horror Picture Show, vendrían a ser como las dos emblemas de lo que se llamó los Midnight Movies, ¿no? Estas sesiones que se hacían a medianoche, que tenían un carácter lúdico y que de alguna forma fue como la semilla de aquello que hoy llamamos el cine de culto, ¿no? Y Eraserhead es prácticamente una película pivotal en digamos, en estas corrientes, ¿no?, que se generaron de la cultura pop, ¿no?, en aquellos tiempos y que llega hasta hoy. Por lo tanto, evidentemente, si no hubiera generado ese culto, esa fascinación entre el público, ¿no?, pues probablemente hubiera sido un director de una sola película, ¿no?, de una sola película muy extraña, muy, muy personal, un universo absolutamente singular, ¿no?, difícil de encontrarle precedentes, ¿no? Pero claro, es que conectó. Hay algo en Cabeza Borradora que conectó con muchísima gente. Como decías tú, en nuestro inconsciente, con la parte oscura. Y Gabriela, ¿dirías que en esa primera película está ya todo su mundo? La experimentación, el surrealismo, el terror, la oscuridad, la sordidez, el simbolismo. A mí me encanta Cabeza Borradora y de hecho cuando vino a Madrid yo le pedí presentar esa película. Hicimos un ciclo de su obra en la Filmoteca y le pedí eso que pedía. Y digo, bueno, la película, tú elige la película. Y bueno, por cómo es nuestro festival,
siempre me gusta poner los primeros trabajos de los directores, porque sí, ahí está todo, ahí está la semilla de todo, y para los jóvenes creadores es bueno ver por dónde arrancan los grandes. Sí. Es una película que te vuela la cabeza. Sailor Ripley, encuéntrame música en esa radio ahora mismo, si no me volveré loca. Ustedes son lo único que tengo. Las autoridades aseguran. Sí, señor Sanabria. Pónganos música en esta radio o me volveré loco. A sus órdenes, patrón. Pues también estaba en esta primera película el uso de la música como un personaje más. Recordemos que él mismo era un músico que firmó algunos de los cortes musicales de sus cintas. De hecho, la claustrofóbica banda sonora de Cabeza Borradora se hizo con su amigo Alan Splett, que era otro friki que grababa sonidos, los procesaba y los superponía hasta hacerlos irreconocibles para crear este ambiente opresivo de toda la película del que hablabais antes. No se puede entender Eraserhead ni ninguna de las obras de Lynch sin la música, así que me gustaría ir hablando de las bandas sonoras a lo largo de este recorrido. Un recorrido que después de un debut tan radical sorprendió por su giro hacia el clasicismo con El hombre elefante. Pues un golpe maestro al corazón, a una patada en las tripas, según lo quieras ver, en la que no abandona el blanco y negro ni el gusto por lo raro, aunque sea una película con una narrativa bastante más convencional. Señor Merrick, le presento a mi esposa, Anne. Anne John Merrick. Mucho gusto en conocerle, señor Merrick. Estoy encantado. John, ¿qué le ocurre? Es que yo no estoy acostumbrado a ser tratado tan bien. Lynch tomó a un hombre desfigurado y lo convirtió en un emblema de humanidad y de dignidad, en una búsqueda de la belleza detrás de lo grotesco, a lo que ayudaba lo que estamos escuchando, la emotiva banda sonora de John Morris. Carlos, esta película marca un punto de inflexión en su carrera al equilibrar su sensibilidad surrealista, a lo mejor con un enfoque más accesible y más emocional. Sí, esta película, digamos que fue el primer encargo, ¿no? De Dylan, que no, digo, de Lynch, que no procedía de su universo personal, no fue una idea original de él, sino que un productor le habló creo que le planteó un par de títulos y solo por el título ya escogió que quería hacer esa película, ¿no? El hombre elefante. Y sí, yo creo que introduce algo también muy importante en David Lynch, y es su profundo humanismo, o su profunda cercanía con el ser humano, ¿no? Ahí en su cine también, aparte de toda la oscuridad y todo lo pesadillesco, hay una enorme ternura hacia el ser humano, creo. Y una cercanía y una capacidad de entendimiento, ¿no? De la profundidad humanista de nuestra civilización. Y en ese sentido creo que El hombre elefante sí que introduce ese carácter humanista en el cine Lynch, que luego recuperaría en otras películas de una forma incluso fordiana, ¿no? Y este cambio tan radical de estilo, quizá quería hacerse accesible después de haber sido tan inaccesible con Cabeza Borradora. Bueno, no, lo que pasa es que es una producción, como apuntaba antes, de Mel Brooks, entonces es una película, digamos, de serie A. Lo importante es que David Lynch va a tener a partir de aquí problemas precisamente con lo que él quiere exponer dentro de ese circuito comercial para todo el mundo. De hecho, en esta película podemos hacer una comparativa entre su personalidad y la del propio protagonista, el propio personaje, el hombre elefante. Como sabemos todos de la historia, el hombre elefante era una persona normal y corriente que fue explotada en el circuito de los freaks. Sobre todo mintiendo el médico que lo estuvo tratando, que escribió una biografía en la que decía que tenía problemas mentales, cuando realmente ahora sabemos que era una malformación hereditaria. No sé cómo se llama la enfermedad ahora porque no soy médico, pero seguro que los especialistas lo saben. Aquí lo importante es que David Lynch en el rodaje, Gabriela nos puede explicar también muchas cosas sobre esto, conoció... el problema es su personalidad, la personalidad de que era David Lynch en el rodaje, hasta el punto de que casi todo el staff lo trató fatal y le escribieron una carta, incluso a Mel Brooks, porque no querían trabajar con él, porque era muy raro, tuvo problemas con Anthony Hopkins, etc. Todo lo que él quería hacer pensaban que estaba hecho por un
un freak como era el propio Hombre Elefante. Lo vamos a ver a continuación en las siguientes superproducciones y de hecho David Lynch, si dejó de hacer cine, que es muy loable con él, fue con Island Empire, la última película. Me estoy adelantando un poco, pero es para que entendáis, por ejemplo, que David Lynch dijo que sí, por ejemplo, él no podía hacer la película que él quería, si no había dinero, si lo que es el circuito comercial, la serie no lo aceptaba, pues él no iba a hacer películas. Aunque decía Juan que no trataba bien a su equipo, a vosotros os trató de maravilla. Sí. No, pero era un freak. No, mi experiencia con él no era nada freak. O sea, vestía siempre igual y estaba muy calmado, meditaba 2 veces al día. Igual la meditación le había llevado también a calmar sus ánimos, ¿no? Sí, y él meditaba desde el principio de su carrera. Yo creo que mucha gente piensa que era una cosa ya mayor, pero sin meditar él no hubiera creado como ha creado. Y de Elephant Man solo sé que me comentaba que estaba muy mal de pasta después de Eraserhead, que era un arriesgo total, una apuesta total, y supongo que era Mel Brooks, o sea, que estaba en un diner con el productor, no me acordaba quién era, y que era como, mira, tengo una familia, necesito, por favor, o sea, dame un encargo. Así que creo que fue una buena experiencia de encargo para él. En general se quedó contento con la película, pero claro, el siguiente, que era Dune, ya rompió su esquema y digo, voy a tirar por lo independiente. Sí, vamos con eso, que también había un buen pastizal ahí sobre la mesa, en 1984, cuando llega la primera controversia y su primera película en color, la adaptación de Dune, una ópera espacial ambiciosa y deslumbrante del clásico de Frank Herbert. Echarás de menos el mar, pero las personas necesitamos nuevas experiencias. Agitan algo en lo más profundo de nosotros que nos permite crecer. Sin cambios, algo duerme en nuestro interior, algo que rara vez despierta. A mí Dune me chifla, lo digo ya, me encanta la novela, me encanta la película, con un diseño de producción que era impresionante y momentos, bueno, de casi genialidad. La película también se enfrenta pues a una narrativa que es muy densa y algo confusa, eso también está en el libro, por el reto además de condensar una historia, como digo, tan difícil, lo que ha generado opiniones divididas entre críticos y espectadores. Pues yo no le digo más que el primer programa de radio que yo hice en Radio 3, allá por el año 2000, se llamaba Especia Melange. Sí. Por la sustancia que producen los gusanos de arena en las dunas del planeta Arrakis. Pero oigamos a nuestros agentes. Juan, esta era una producción de uno de los grandes de Hollywood, de Dino De Laurentiis, que recortó muchísimo el metraje que Lynch quería hacer al inicio, que llegaba incluso a las 8 horas. Era una película que luego se fue reduciendo hasta las 3 y finalmente hasta 137 minutos. ¿De qué manera afectó eso al resultado? Bueno, en realidad yo estoy con Javi, o sea, Dune crea muchísima polémica, se acaban de estrenar las nuevas y hasta el punto de que pues critican a la de Lynch, al fin se ha hecho la gran película y no es cierto. Hay que volver a conocer otra vez al personaje de David Lynch. Y cuando se estrenó Dune, en la versión montada por los Laurentiis, a David Lynch le gustó mucho la película y hay muchísimas entrevistas donde él comenta que está muy contento con la película. A veces lo que pasa, vosotros que organizáis festivales de cine, ocurre que muchas veces en los pases siguientes internacionales, por algún motivo, la película sí que resulta que acaba siendo un fracaso. Y David Lynch es un poco como Tarantino, que tiene como ese niño dentro, ahora murió con 78 años, yo creo que seguía siendo un niño dentro, que se enfada muchísimo con este tipo de cosas. De hecho, llegó a llorar en Cannes cuando le criticaron. Entonces él le da la vuelta a la tortilla y empieza a decir que no le gusta la película. Y entonces ha quedado esa mentira como verdad que ahora es imposible de discutirla. Entonces yo en mi libro pues he tenido críticas sobre ese. Yo creo que Dune es una space opera maravillosa, como era Flash Gordon. Tiene muchísimos defectos. Hay un director de segunda unidad español, López Rodero, que es el que rueda gran parte de la película, uno de los grandes artistas que tenemos aquí en España, director de segunda unidad de 55 días en Pekín, bueno, todo lo Samuel Bronston, y es cierto que tiene muchos defectos la película por lo que se decía de la complejidad de lo que es la novela, pero podría ser una serie B en la serie A maravillosa, que yo sigo recomendando que se visione y que además no ha pasado el tiempo por ella. Me gusta mucho esa definición de serie B en la serie A.
Carlos, fue un batacazo de crítica, de público, como estamos hablando, aunque con los años se ha ido revalorizando como peli de culto. ¿Qué elementos del estilo de Lynch pueden identificarse ya en una producción tan distinta, ¿no?, a su filmografía habitual? Bueno, la verdad es que el universo lynchiano está presente en Dune pues a través de una estética, ¿no?, particular, como él concibe esta novela de Herbert Ross y la plasma en la pantalla. Hay como un sentido poético de lo kitsch que es muy interesante en Dune, y creo que eso también es algo que atraviesa su filmografía. Evidentemente el universo onírico, ¿no?, también de alguna forma está muy presente. A mí me parece muy interesante también el modo cómo habla de Hollywood, el proceso de producción de esta película y todos los avatares que hubo alrededor, y cómo también alguien como Jodorowsky, que también estuvo muy implicado, ¿no?, en la creación de Dune de alguna forma, y cómo fueron pasando de mano en mano, ¿no? Película que iba a haber hecho Ridley Scott, por ejemplo. Efectivamente. Y creo que de esa experiencia en David Lynch, que creo que fueron como 7 años, ¿no?, los que estuvo implicado en esta producción, evidentemente en la carrera de Lynch, en su forma de concebir la industria, bueno, pues tuvo una influencia muy importante, o un impacto muy importante, ¿no? Él siempre yo recuerdo la entrevista que le hice, que el único consejo que dio a los futuros cineastas, cuando yo le pregunté sobre esto, qué consejo daría, ¿no?, porque esta entrevista fue en un entorno académico, en una escuela, lo único que dijo es que tenéis que luchar por el Final Cut. O sea, es importantísimo que tengáis la última palabra en la película que se va a acabar viendo. ¿Le seguía pesando la película, tú crees, Gabriela? Sí, lo menciona siempre, le marcó un antes y después para bien. Yo creo que gracias a ese punto de inflexión, digo, mira, por ahí ya no paso, yo a partir de ahora hago mi cine de autor y ya está. Y en Dune ya estaba el que será su actor fetiche, Kyle MacLachlan, que también protagonizaría la siguiente. Sí, Blue Velvet, Terciopelo Azul, año ya 1986, donde también aparece otra de sus actrices fetiches, Laura Dern. Una película que se abre con un paseo por un barrio residencial medio en América, hasta detenerse en un jardín de una casa en el que cada brizna de césped perfectamente cortado oculta una oreja humana pudriéndose entre las hormigas, lo que detona una trama de noir retorcido, donde aparece otro de los rasgos habituales de su cine, que es el surrealismo y la turbiedad. Hay oportunidades en la vida para aprender y adquirir experiencia. A veces es necesario correr un riesgo. Creo que cualquiera que entre en el apartamento de esa mujer aprenderá mucho. Ya sabes, entrar, esconderse y observar. ¿Entrar en su apartamento? Sí. Estás loco. Jeffrey tal vez esté involucrada en un asesinato. Eso me da escalofrío. No, tranquilízate. Tengo un plan que creo que funcionará. Terciopelo Azul es el sueño americano en su versión de pesadilla, y Sabrina Rossellini cantando en la penumbra, Dennis Hopper gritando como un poseso y nosotros fascinados. Tal cual. Carlos, ¿es esta peli una crítica directa al sueño americano, más bien un estudio de la dualidad inherente al ser humano? Yo no sé si Lynch lo hubiera definido así, creo que a él no le gustaba mucho, ya Juan nos podrá aclarar, pero no le gustaba mucho establecer esas metáforas de su película, en concreto Terciopelo Azul, sobre el sueño americano o sobre un retrato de América, aunque evidentemente ya desde esa primera secuencia, ¿no?, que habéis escrito, y cómo es la cámara o su ojo, lo que hace es, pues escarbar más allá de la apariencia y descubrir que detrás de todo lo que brilla, pues hay una oscuridad, ¿no? Y hay un movimiento completamente distinto, y hay otro universo, ¿no? Los universos que encierran universos. Pero evidentemente Terciopelo Azul ha quedado como eso. También ha quedado como una película fundamental dentro de lo que es, digamos, el subgénero de la suburbia, ¿no? La vida, los retratos de las vidas en los suburbios, ¿no? Que evidentemente nos habla de ese sueño americano, ¿no? Ese sueño americano del siglo XX, de la búsqueda del bienestar social y de la felicidad y de la doble moral, ¿no? Que ahí es donde entra en juego creo que el sentido moral del film en cuanto a esa duplicidad, ¿no?, de identidades,
y que siempre ha estado presente también en su filmografía, ¿no? Esa película que empieza con la imagen que nos comentaba Juan al inicio, de las hormigas sobre una oreja cortada. Y la escena que escuchábamos de Kyle MacLachlan explicándole a Laura Dern que quería colarse en la habitación de Isabella Rossellini para espiarla durante el acto sexual, lo que le llevaría a descubrir un misterio, el misterio del asesinato que investiga, es el germen de la película, junto a esa idea de la oreja. Juan, esa es una forma habitual de Lynch de trabajar, ¿no? Imágenes o escenas inconexas que luego iba conectando. Bueno, aquí, como estáis diciendo vosotros perfectamente, yo poco más puedo añadir. En realidad aquí se resume en la misma ensaladera el leitmotiv del cine de Lynch. Está por un lado lo que decíais vosotros, que debajo de lo bonito, de lo bueno, puede estar lo malo. Fijaros que antes hablaba de que él también es muy contradictorio en él. Hablaba antes de lo de los lápices negros y aquí, sin embargo, el color es importantísimo. Ese inicio de la película, que es una de las escenas más famosas de la historia del cine, con ese cielo azul tan bonito, las flores de colores y debajo, lo que dices tú, de las hormigas y la podredumbre. En lo que se refiere a los personajes, pues está esa dualidad que es el personaje de Doppelganger, que él va a subrayarlo muchísimo mejor para mí, luego ya en Carretera Perdida y en Twin Peaks, pero es donde los personajes todos pueden ser el mismo. En el caso de Kyle MacLachlan, el bueno puede ser el Frank, el malo, y en realidad está mirando, se supone que él entra en la habitación para intentar ver de dónde sale todo el tema de la oreja, pero a lo mejor también es cierto que es que él está disfrutando con las escenas de masoquismo que está viendo, lo que le hace ser igual que Frank. Y en el caso de las mujeres ocurre lo mismo, ¿no? Está Laura Dern, que sería la novia perfecta para todos, la chica de al lado, y la Isabella Rossellini, pues un poco la femme fatale, en la que hace también de el aspecto maternal que necesitamos todos los hombres alguna vez. Digamos que es todos los mismos personajes. Como digo, Terciopelo Azul es la película más famosa en esos momentos para Lynch y es la que realmente le hace ser autor. Y quien ha dicho que es imposible desentrañar cuál es el proceso creativo que lleva a crear una película como esta es uno de los directores en nuestro país más influidos por Lynch. Lynch ha dejado mucha huella en muchos, tanto fuera como dentro de nuestro país, y quizá el que más ha seguido sus pasos en algunas películas es Nacho Vigalondo. Crudos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué algo más grande? Hey, oye, ¿los caminos de Lynch son inescrutables? Sí, de hecho puedo hasta negar la mayor. Yo no creo que nadie pueda a simple vista detectar la influencia de Lynch en mis películas, al menos de manera muy evidente, porque cuando te dejas deslumbrar o alumbrar, mejor dicho, por un director como él, la primera lección que recibes es la de no hay que imitar, no hay que reproducir. Y todos sabemos, de una manera u otra, que intentar replicar su textura, sus acabados, su plástica, por decirlo así, pues suele llevar a mal sitio. Es de esos directores que cuesta seguir sin acabar cayendo en imitaciones vergonzosas. Entonces es mejor seguir tu propio camino y dejar que, si tienes suerte, pues su influencia pues acabe metabolizando en ti de alguna manera. Pero sería un error que yo ahora mismo me desmarcase con una película que intentase claramente seguir sus pasos. Como director, ¿qué es lo que más te impresiona de Lynch, director? Lo que más me impresiona, y es una cosa que también cada vez valoro más con el paso de los años, es hasta qué punto era un director que, sin ser explícito, en realidad era autobiográfico. Era un director que hace un cine bastante íntimo y casi me atrevería a decir que confesional. Es una cosa que no se suele oír mucho, pero por ejemplo, ahora que habéis hablado de Terciopelo Azul, es una película que es muy fácil entender o acabar entendiendo como un retrato de la masculinidad en un momento de la vida en el que uno siente curiosidad por ciertas cosas que a la vez le asustan y en la que uno tiene que lidiar con el deseo de una manera u otra, ¿no? Es la película de un hombre inocente, un hombre virginal, un hombre que quizá todavía está en el instituto. No, de hecho está en el instituto, o sea, literalmente el protagonista se va a casa a sus padres desde el primer año de carrera, por decirlo así, y tiene la suerte y a la vez la desgracia de asistir a algo que le perturba, pero que a la vez le produce deseo. Y no puede evitar mirar, y no puede evitar ver cosas horribles que a la vez le espeluznan, pero que a la vez le tientan. Y ese conflicto que está en el corazón del deseo y la mirada, me atrevería a decir que masculina, es lo que aborda esta película.
Nacho, creo que la primera vez que tú te topaste con su universo fue con Twin Peaks. Yo lo que creo que Lynch ha conseguido por encima de ningún otro, me atrevería a decir, de ningún otro director o autor, por decirlo así, es la capacidad de expansión de su obra. Yo entiendo el valor de Godard, por supuesto que comprendo el valor de Antonioni, comprendo el valor de Kurosawa, pero solamente David Lynch se coló en el piso de mis padres en el 91, en una época en la que yo, como cabezonense, como cántabro, sin hermano mayor y sin filmoteca y sin internet y sin información de ningún tipo, yo no tenía ningún tipo de percepción palpable y real de lo que era el cine de autor. Yo estaba igual condenado a, en un momento dado en la universidad, pues poder viajar a una ciudad y después de un cineclub. Y en el año 91 fue Lynch el que hizo el camino por mí. Es él que dijo, tranquilo que ya voy yo. Ya voy yo hasta el prime time de Telecinco. Y cuando veas Twin Peaks vas a descubrir el cine de autor gracias a mí en una programación que alternaba a Laura Valenzuela y Emilio Aragón. Esa proeza, que me diga alguien quién más la ha hecho. Nadie más. Bueno, te esperamos pronto aquí por este programa con tu próxima proeza que se estrena el 21 de febrero. Se llama Daniela Forever y habla de pérdidas amorosas y ensayos clínicos para controlar los sueños, lo que suena muy linchano. Y hemos preparado para el próximo 3 de marzo un programa especial por la tarde con tu querido amigo Joe Crepúsculo poniendo la música. Un espacio solo para nuestros productores y productoras. Eso es lo bueno de producir Carne Cruda. Nacho, un abrazo muy fuerte, gracias. Un beso muy grande, gracias. Y de Twin Peaks precisamente seguimos hablando. De la serie que cambió la historia de la televisión y la mía, protagonizada por la muerta Laura Palmer y por el agente Cooper, Coop, y su inseparable grabadora. Diane, son las 10:54, el día ha amanecido gris y frío. La temperatura es de 11 grados y se esperan precipitaciones durante toda la mañana. Y me dispongo a hablar de la serie que vi primero con un grupo de amigos, después varias veces solo en casa, siempre obsesionado, como un niño que mira el donut y no su agujero. Por cierto, cita de David Lynch, que su familia recordó cuando anunció su muerte. Lynch ha dejado un gran vacío, pero miremos el donut. Pues cuando todos pensábamos que Lynch era un mago del celuloide, va y revoluciona la televisión con la ayuda de Mark Frost y el mejor eslogan de la historia de las series: ¿quién mató a Laura Palmer? Una serie con cafés, con tartas, con donuts y un cadáver envuelto en plástico, pero que de repente se convierte en un mal viaje de LSD. Un demonio llamado Bob, un cuarto rojo con cortinas pesadas y un agente especial que habla con un gigante en sueños para obtener las pistas del crimen. Nadie entendía lo que estaba pasando, pero todos estábamos enganchados. Diane, creo que no podemos hablar de mi serie sin consultar a Javier Valencia, autor del libro Universo Twin Peaks, la Biblia definitiva para entender todo el mejunje. Le he enviado un cuestionario y esta grabadora para que conteste y me la ha devuelto con sus respuestas. La primera pregunta era: ¿fue Twin Peaks la serie que adelantó la era de las series como hoy la conocemos? Y esta es la respuesta. Pues fíjate que en los años 90 Twin Peaks se la vendió a nivel de eslogan propagandístico como la serie que iba a revolucionar la televisión y que iba a cambiar la manera de entender las series, pero durante la década de los 90 realmente eso no ocurrió. Las series no cambiaron tanto. En todo caso nos cambió a nosotros, al grupo de espectadores que nos enamoramos de ella. Pero sí que creo que en la era post-soprano, esta era que se ha venido a llamar la edad de oro de las series televisivas, puede notarse una influencia importante de Twin Peaks, sobre todo cuando escuchas entrevistas a creadores de estas series que han sido tan importantes, como Brian Fuller en Aníbal, como David Chase en Los Soprano. Todos ellos han hablado de Twin Peaks en algún momento determinado como la serie que les enseñó que podían abrir puertas que hasta ese momento habían permanecido cerradas. Y en ese aspecto,
sobre todo el no limitarse a la hora de ser creativo, porque la televisión creo que es un medio que limita demasiado, fue muy influyente. Diane, la segunda pregunta que le envié decía: ¿cómo consigue una obra tan extraña convertirse en un éxito comercial? Buena pregunta. ¿Por qué algo tan extraño tuvo tanto éxito? Que realmente en 1990, en la primera temporada de Twin Peaks, era muy extraña, en el sentido de que había un policía, ¿verdad?, que investigaba un caso de una manera absolutamente intuitiva y siguiendo el rastro de las pistas que le ofrecían sus propios sueños. No sé si conectó tanto con el público porque caló a un nivel de deseo inconsciente de que en el fondo estábamos deseando ver algo así. No sé si tuvo que ver cambio de década, el hecho de que cuando llegaron los 90 había como un interés en las cosas nuevas y Twin Peaks resultaba demoledoramente nueva. También vamos a ser un poco más realistas. La campaña de publicidad que tuvo a su alrededor fue tremenda, fue impresionante. Eso también ayudó. Diane, tú sabes que yo lo sé casi todo de la serie, pero quizá Javier sepa algo que ni tú ni yo sepamos. Pues venga, os voy a intentar explicar 3 cositas sobre Twin Peaks que quizá no sabéis, quizá sí, pero bueno, yo pruebo a ver. Una referente al episodio piloto. El personaje de Jocelyn Packard, que interpreta en la serie Joan Chen, originalmente estaba pensado para Isabella Rossellini, que en aquellos tiempos, cuando se escribió el guión, era pareja de David Lynch. Y iba a ser una mujer italiana llamada Giovanna Jo Pasqualini Packard. Y según dijo Shailene Frere en una entrevista del 2017, en las primeras conversaciones que tuvieron con Lynch y Frost, la idea original era que el romance que tenía que haber sucedido era el de Cooper y Josie, lo cual explicaría tal vez cómo que a Cooper le llama tanto la atención la belleza del personaje de Joan Chen y luego no vuelve a hacer referencia a ella en ningún momento en la serie regular. Un segundo aspecto, una curiosidad que tardé muchos años en descubrir: Mulholland Drive. La primera idea, el primer germen de Mulholland Drive era un spin-off de Twin Peaks en el que Audrey viajaba a Los Ángeles e intentaba empezar su carrera como actriz. Y un tercer detalle que no quiero olvidar es que estuvo a punto de publicarse un cómic a principios de los años 2000 que iba a cubrir lo que hubiera sido algunas de las ideas que tenían para la tercera temporada de los 90. Pero David Lynch no dio el visto bueno a este proyecto. Pero a Lynch no le hizo gracia. Quién sabe si porque él se guardaba el as en la manga de tal vez volver algún día a Twin Peaks como finalmente hizo. Lo que pocos saben es que Mark Frost y David no querían revelar quién mató a Laura. Puede que ni siquiera hasta el final. La cadena ABC les obligó. Dejaron la serie y tuvieron que pedirles que volvieran al final porque se estaba hundiendo. Y por último, Diane me preguntaba qué le habrá parecido a Javier la tercera temporada, la que hizo David de los últimos años, en la que, por supuesto, volvió a llamarme a mí, a Laura y a Audrey. Como espectador de televisión, como amante de las series y de la cultura popular en general, nunca he vivido una época tan extraordinaria, tan eléctrica, como la que viví siendo espectador de la tercera temporada. El estímulo que fue para mi imaginación fue algo tremendo, espectacular. Twin Peaks significa mucho para mí en conjunto, pero esa tercera parte fue algo muy especial. Creo que todavía no somos capaces de entender la importancia que va a tener en el futuro. Creo que tendrá que haber una generación de guionistas que sean capaces de digerirla y de despedazarla y hacerla suya de un modo que creo que los viejos ya no somos tan capaces. Me parece una obra maestra. Diane, son las 11:01 y francamente sigo notablemente confundido. El café ya no me afecta, mis sueños son cada vez más abstractos y cada pregunta que me hago le surgen nuevos interrogantes. Necesito desentramar este hilo. Voy a volver a ver Fuego Camina Conmigo a ver si me entero de algo. El asesino atacará de nuevo. Mi diario secreto. Han desaparecido algunas páginas. ¿La siguiente víctima será hombre o mujer? Mujer.
Vivimos en un sueño, donde las cosas nunca son lo que parecen. ¿Quién? Pues pocas respuestas va a encontrar Camina conmigo. 1992, que sirve como una especie de precuela y epílogo a la serie original. Y bueno, es verdad que ofrece algunas respuestas y también profundiza en el misterio de los eventos que rodearon la vida y la muerte de Laura Palmer, dejando a su vez muchas preguntas sin resolver y algunas de las escenas más desconcertantes de la historia del cine. Lo de esa bailarina ha sido increíble. ¿Qué sentido tendría? Te lo explicaré. ¿Recuerdas que Lil tenía la cara enfurruñada? Tenía una expresión de amargura. Tendremos problemas con las autoridades locales. El parpadeo significa que habrá complicaciones. Los ojos de la autoridad local. Me imagino que el sheriff y su ayudante. ¿Te fijaste en que tenía una mano en el bolsillo? Eso significa que ocultan algo. La otra mano estaba cerrada. Van a ser beligerantes. Estaba levantando los pies, lo que significa que vamos a tener que patear mucho. ¿Qué llevaba en la solapa? ¿Una rosa azul? Bien. Eso no puedo contártelo. ¿No puedes? No, no puedo. Esta escena de Fuego camina conmigo resume bien el proceso creativo y deductivo de la construcción de Lynch que después emprendemos los espectadores para intentar desentrañar sus misterios, algunos de los cuales no puede contárnoslos. ¿Hay que intentar explicarlo y entenderlo todo en sus películas o hay que entenderlas más como experiencia y dejarse llevar por la sensación más que por el sentido? Claro, lo que comentábamos antes. Twin Peaks es el ejemplo claro, porque en realidad es una obra de dos personas, de David Lynch y Mark Frost. Y Mark Frost es la parte, digamos, más estándar del thriller. Antes de entrar en el programa lo comentábamos que Telecinco provocó un problema cuando la emitió aquí en España, que se equivocó en la emisión de los capítulos haciendo spoiler. Eso pues, es una crítica, pero Mark Frost estaría súper enfadado, pero si le preguntamos a David Lynch y si se hubiera enterado seguro que estaría encantado. Y eso es lo que pasa. El éxito que tuvo Twin Peaks, se hablaba de quién era el asesino de Laura Palmer, quién era en los periódicos, en todos los sitios, cuando realmente no es lo importante. No era lo importante para Lynch. Y la tercera temporada lo demuestra con ese capítulo maravilloso que a todo el mundo le encanta, el capítulo 8 se considera uno de los mejores capítulos de la serie, de la historia de la serie de televisión, con la explosión atómica y todo, que parece que lo explica todo pero no explica nada y que te deja 1.000 millones de preguntas. Es la pena de que haya fallecido este artista con 78 años de edad sin poder seguir haciendo obras, ahora que está de moda pues las series de televisión, Netflix y demás, que una cuarta temporada de Twin Peaks habría sido espectacular. ¿Tú eres de los que piensa que debemos dejarnos llevar por la experiencia? Absolutamente, es un cine que reclama eso, ¿no? Reclama la experiencia sensorial, la experiencia profundamente psicológica, ¿no? E incluso onírica, y no tratar de entender todo, es perder el tiempo, tratar de entender todo. Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Juan de la tercera temporada de Twin Peaks. Yo no sé si en su caso el caso de los fans de Lynch fue algo inesperado, encontrarse con ese regreso y con esa calidad y no sé, con esa capacidad de realmente lanzar una bomba atómica dentro de lo que es la creación audiovisual, ¿no? Como en el capítulo 8, que realmente es como, bueno, pues como el efecto es ese, parece que arrasa con todo ese concepto de lo que era la serie de televisión y hace algo nuevo. Porque no sabemos lo que es gran cine, es gran televisión, es videoarte, es cine para museos. ¿Qué es el regreso a Twin Peaks? Es David Lynch en su plenitud, en su máximo estado, y es una lástima evidentemente que no pudiera seguir haciendo. Gabriela. No, solo comentar que le vi en Los Ángeles, una de las veces que le vi ahí estaba en la preproducción de Twin Peaks y me dejó visitarle a tomar un café, que estaba ahí en la preproducción en un sitio así de Los Ángeles de oficinas. Y era como un sitio muy de oficina, había unos platos por ahí, pero llego a su mesa y tenía, por supuesto, cenicero con un montón de tabaco, un egg sandwich, ¿no? Un bocadillo ahí de atún y huevo, y
y una muñeca con la cabeza cortada y un serrador, no sé. Y ahí como tan tranquilamente, y él, bueno, ¿qué tal, Gabriela? Cuéntame. Y digo, es que así es Lynch todo el rato, se rodea de estas imágenes y todo para él es muy natural. Y una vez que había tenido ese éxito tan abrumador con Twin Peaks, ya podía ser Lynch a tiempo completo. Y así fue, en los años 90 Lynch se desató, empezando por Wild at Heart, Corazón Salvaje, pésimo título en castellano, que bien suena en inglés, que nos llevó por una autopista con olor a gasolina y cuero quemado, con Sailor y Lula, Nicolas Cage y Laura Dern, buscando el amor en el infierno en una especie de revisión chunga del Mago de Oz. Sanabria, ¿y cómo es el uso de la música? Pues es una banda sonora muy diversa en este caso. Badalamenti tiene menos influencia a lo mejor en esta. Hay mucho blues y rock primitivo, que esto refleja la naturaleza tumultuosa del viaje de los protagonistas, ese deseo de escapar de las convenciones sociales. Luego está el uso repetido del Love Me Tender de Elvis, por ejemplo, que juega pues un papel simbólico en el amor, en el romance de Sailor y Lula. Y como esta tenemos los temas de Chris Isaak, con ese vozarrón tierno pero firme, bueno, Wicked Game, que es casi más popular que la propia película. Chris Isaak, que por cierto tenía una participación en Fuego Camina Conmigo. Igual que le había dado la vuelta a la ciencia ficción y al noir, ¿esto es una vuelta de tuerca a la road movie? Bueno, es que podríamos quizás estar de acuerdo en que El Mago de Oz es la primera road movie, ¿no? Cuando no se hablaba de road movies, ¿no? Pero sí, ese camino por las baldosas amarillas es ya en sí una road movie. Sí, es una vuelta de tuerca, también una vuelta de tuerca incluso a la propia novela en la que está basada, ¿no? De Barry Gifford, ¿no? Si quizá Barry Gifford hablaba un poco más de una historia de Romeo y Julieta, ¿no? En ese mundo. Para David Lynch era Elvis Presley y Marilyn Monroe en el mundo de Oz. Lo cual esa combinación, ¿no? tan pop y tan sugerente ya lo hace algo tremendamente especial. Para mí esta es una película importantísima, ya a nivel personal. Es la primera película que yo vi en una pantalla grande de David Lynch, con esa fiebre de Twin Peaks, ¿no? Que ya venía alimentada. Y para mí fue un descubrimiento absoluto, ¿no? Absoluto de muchas cosas, incluso de Nicolas Cage, pues hay que imaginaros. Las películas buenas de Nicolas Cage. Sí, unas cuantas. En Wild at Heart hay romance, hay surrealismo, hay violencia. ¿Creéis que la película es una representación del amor más extremo o una crítica a las expectativas románticas? Yo es que Corazón Salvaje realmente es la única película que no me gusta de Lynch. Realmente. Explícanos. Porque David Lynch, como buen americano, también tiene esa faceta de show business. Estamos hablando que es un director de culto, pero al mismo tiempo es un director muy comercial. Es que en el cine y en el arte es todo muy relativo. Fijaros que antes hablábamos de Dune o del Hombre Elefante, y sin embargo Dune y el Hombre Elefante son a lo mejor más películas de culto que Corazón Salvaje o que Twin Peaks, Fuego Camina Conmigo. Son películas donde Lynch se mete en ese terreno peligroso de hacer ese tipo de películas solamente para Cannes, que es algo que le pasa también a Tarantino con Pulp Fiction, por ejemplo. Lo importante para mí de Corazón Salvaje es que por lo menos sí que nos abre las otras facetas que no hemos hablado mucho del de David Lynch, que es como, sí que hemos mencionado la parte musical, pero sobre todo también la de director de anuncios, por ejemplo, para empresas importantes. O sea, va a dirigir anuncios de Opium, no sé ahora, pero muchos de ellos. Y también ese aspecto musical tan importante, porque entendemos que él está solamente relacionado con la música industrial, vanguardista, pero no, también lo vimos en Terciopelo Azul con Roy Orbison, grandes clásicos que no pertenecen precisamente al mundo alternativo. Y la música también fue muy protagonista en una de nuestros fetiches y de sus películas más vistas, con la que hemos empezado este programa.
La banda sonora de Lost Highway, Carretera Perdida, que es tan inquietante y multifacética como la propia película, que tiene un enfoque experimental y oscuro, y la música refleja perfectamente esa atmósfera surrealista y la tensión constante de la película. Aquí, como decía Juan, Lynch fusiona géneros como el industrial, el jazz, el trip hop, la electrónica, para crear una banda sonora que se convierte en un personaje una vez más dentro de la película. Y bueno, con temas de Nine Inch Nails o de Marilyn Manson o de David Bowie o de Angelo Badalamenti, pues nada puede salir mal. Lost Highway es un viaje lisérgico y sin rumbo de un hombre atrapado en un laberinto de identidades rotas, de recuerdos distorsionados, y es un thriller psicológico que podría ser un sueño, pero que en realidad es una pesadilla, donde las carreteras se alargan, los neones iluminan una ciudad que nunca duerme, una historia que se convierte en un caleidoscopio de caos, de cine negro y de surrealismo. Leí que era su particular versión de lo que había sucedido con el asesinato machista de O.J. Simpson. ¿Qué creéis que hay detrás de esta película de celos y crímenes? ¿Quién se atreve? Yo le hice esa pregunta, lo de O.J. Simpson, porque además él creo que hace una referencia en su ensayo Atrapa al pez dorado a cómo Carretera Perdida igual surge de esa pequeña idea o esa relación con la realidad. Pero luego él lo negaba también, ¿no? O sea, también la respuesta era negarlo. No tiene nada que ver con el caso O.J. Simpson, es otra cosa completamente distinta. Bueno, eso lo había dicho él en una entrevista. Quiero decir que él nos explicaba cómo una persona podía seguir jugando al golf después de haber hecho lo que había hecho, y solo podía entenderlo como un desdoblamiento de personalidad, como un doppelganger, de la que has hablado tú mucho, Juan. Sí, de hecho, además también Robert Blake, que es uno de los personajes también importantes de la película, le ocurrió lo mismo. Es que parece que el guión estaba escrito por David Lynch, lo que ocurrió en la realidad. No me acuerdo ahora cómo era Robert Blake, creo que también mató a la mujer y por culpa del jurado pues salió sin problemas. Y lo importante de Carretera Perdida, que sí que me parece la mejor película de David Lynch al fin. A mí me flipa esta. Fijaros que estamos hablando todo el rato de David Lynch como director de autor. David Lynch, por ejemplo, en esta película no sabía terminarla. David Lynch no sabía terminar una película. Fijaros. Que es que parece que nos estamos ahora contradiciendo por completo. Y entonces entra en juego Rammstein, que era un grupo de música industrial comercial para mí, muy importante, y mete el tema, trae esa canción con el tema del demonio, del satanismo, no sé qué, no sé cuánto. Es una película que parece que todos los hijos de David Lynch, sobre todo los del aspecto musical, lo fagocitan y se hacen ellos los jefes. Hay muchas posibilidades de que Trent Reznor, que es el cantante de Nine Inch Nails, podría salir acreditado como director, porque aportó mucho. Es un poco como David Bowie, que también David Bowie para renacer hace esos discos de música electrónica, que son los discos que hacen la gente joven que lo admiraba él en los años 60. Es una película maravillosa, es una época en la que la MTV entra en todas nuestras casas, Nirvana vende sus discos millonarios, y lo que es ese estilo todo alternativo en la música, de repente se hace un poquito comercial por la MTV, un poco que ha llegado a nuestros días, y ahora podemos, pues, yo lo cuento porque a mí me costaba comprar mis discos de música industrial en su día cuando era joven, y en estos momentos tú puedes ir a cualquier centro comercial y comprar cualquier disco porque ha entrado en nuestras casas gracias a esta gente. Una película de la que uno salía tan perdido como la carretera del título, y sin embargo tan fascinado que se pasaba horas, si no días, hablando de ella, Gabriela. Es que el doppelganger, que está muy presente en esta película, le acompaña mucho en su trabajo. El doppelganger como palabra es el doble que anda a tu lado, ¿no? Fire, Walk With Me también es como un fuego de anda a su lado. Los dobles, los gemelos, la dualidad, yo creo que tienen que ver como su mundo interior y exterior con la meditación. O sea, que él tenía esto muy, muy presente. Y después de habernos volado la cabeza con eso, se convirtió en un George Ford. Totalmente. Moderno. Cuando mis hijos eran pequeños solía jugar a un juego con ellos. Le daba una ramita a cada uno y les decía, rompedla, podían hacerlo, era muy fácil. Luego les decía, atadlas todas juntas y tratad de romperlas. No podían. Entonces les decía, esas ramas juntas es la familia.
The Stray Story, una historia verdadera donde, como dices bien, lo lynchiano se convierte en fordiano. Aquí nos sorprende con una obra conmovedora y sencilla que se aleja en parte de su estilo habitual. Basado en una historia real, la película sigue a Alvin Strait, el Strait del título, un anciano que recorre cientos de kilómetros en una segadora para reconciliarse con su hermano enfermo. Esto es un relato de redención, de humanidad y de perseverancia, con una dirección bastante sutil y emotiva que demuestra, yo creo, la versatilidad de Lynch. ¿Podría considerarse esta película como la más accesible de Lynch? Pues probablemente sí, quiero decir, es una straight story, es una historia lineal, ya para empezar, a partir de ahí sí, es la más accesible quizá a nivel narrativo y también a la hora de conectar con la emoción, ¿no?, del espectador, ¿no?, de alguna forma. Pero yo creo que también es una película muy abstracta, quiero decir, son elementos muy mínimos, es una película muy minimalista en el sentido. Y es una película que termina en el cosmos, o sea, que termina con la cámara haciendo un movimiento muy enfático de mirar hacia arriba, hacia las estrellas, ¿no? Y luego sí que tiene alguna escena, ¿no?, como ese venado, ¿no?, que atropella a una mujer ahí en la carretera, que bueno, que no deja de ser puro Lynch. Sí, no deja de mirar siempre la violencia que hay en la relación entre el hombre y la naturaleza, pero sí que hay una celebración de la naturaleza en su belleza, que en las obras anteriores era más la celebración de lo siniestro que esconde la naturaleza. Sí, el bosque como ese lugar siniestro, ¿no? Aquí es verdad que hay unos paisajes demoledores. A mí me encanta que exista esta película, ¿no? Es como un pintor abstracto, cuando tiene esa capacidad de también hacer un retrato realista, le sube de nivel, ¿no? Sí. Y yo creo que le da libertad a hacer sus locuras, porque Straight Story demuestra que también puede hacer una narrativa clásica. ¿Tú sabes cómo surgió esta historia? ¿O alguno de los bots? Es que no sé de dónde viene este proyecto. Ahora no lo recuerdo bien, pero sí que es importante lo que estáis contando, de que es un zasca a los críticos que pues le criticaban de que no sabe realmente hacer cine. Porque a él le critica mucho también su pareja de esa época, Mary Sweeney, era la montadora y que estaba como puesta como un poquito a dedo por ser su propia mujer, y entonces había ese tipo de problemas en el montaje. Y esto demuestra que no es así. Y como decía Carlos, sí que es cierto que hay esa escena de los ciervos tan bonita, que el protagonista se lo está comiendo y de repente aparecen como ciervos de mentira al lado, como que es muy parecida a una secuencia de Corazón Salvaje, que antes criticaba la película, pero es cierto que Corazón Salvaje también tiene una gran escena, que es esa escena en la que los dos horteras están atendiendo el soliloquio de esa chica que acaba de tener un accidente de coche y está muriendo, o hasta está agonizando sin que ella lo sepa. Bueno, es Lynch. Lynch también es ese Lynch humorista, que no hemos hablado de él en la la segunda temporada de Twin Peaks, que es todo realmente screwball, humor, con él mismo haciendo ese personaje con problemas de sordera. Es que Lynch al final es muy complejo y no solamente tenemos que quedarnos en esa parte supuestamente oscura de él. Sí, lo hemos dicho al inicio del programa, que hay mucha comedia en sus tragedias, y siempre además en las escenas de mayor terror suele introducir la risa. No sé si tiene eso un efecto liberador frente a... Genera una distancia, ¿no? Al sí. final te está diciendo, esto es una película, ¿no? Esto es un objeto de creación, ¿no? Y esa distancia te la genera. Pero sí, el humor también siempre ha estado muy cercano a todas las vanguardias, ¿no? A los surrealismos y los dadaísmos. Y creo que hay algo también de eso, ¿no? En David Lynch. Sí, yo recuerdo, de hecho, una de mis escenas favoritas de Twin Peaks es cuando Leland está en el coche totalmente angustiado por la culpa, que después sabremos, y de repente está cruzando un anciano por una carretera que le impide seguir con el paso, y el anciano cruza con una lentitud tal que la escena va subiendo de tensión emocional al mismo tiempo como de risa, porque es un anciano con un andador que tarda aproximadamente como 2 minutos en cruzar la puñetera calle. No hay banda. There is no band. Il n'est pas de orchestra. This is all a tape recording. Y
después de ese desvío por la carretera recta de la historia verdadera, él vuelve a retorcerse por los meandros por los que solía llevarnos. Sí, si nos esperábamos otra película como Street Story, estábamos equivocados. Mulholland Drive, un viaje de vuelta al desconcierto y a la deconstrucción que se sumerge en los laberintos del subconsciente, donde lo oculto y lo esotérico se entrelazan en una narración una vez más fragmentada. Aquí Lynch crea un universo onírico donde los límites entre la realidad y el sueño se disuelven y lo esotérico se manifiesta en símbolos, visiones surrealistas, presencias inquietantes, mientras la película revela las oscuras profundidades del alma humana y de sus fantasmas internos. Pues precisamente para hablar de lo oculto y lo esotérico, en la obra de Lynch, nadie mejor que Roger Ferrer, editor de Oculto David Lynch, publicado por Dilatando Mentes. Roger, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué te lleva a ti a recopilar estos ensayos sobre el ocultismo, el pensamiento mágico y la meditación de David Lynch? ¿Qué había ahí? Bien, creo que muchos de los temas principales en la estética de Lynch se basan en las ideas esotéricas, como os he estado comentando en la mesa, su no dualismo, por ejemplo, la inclusión de otros niveles de realidad, la meditación, que es central para Lynch, como os ha comentado. Y habíamos observado que había muy poca producción, sobre todo en castellano, pero también en otras lenguas, sobre esta parte fundamental de la estética de Lynch, porque es la forma en que él entiende la realidad y eso impide o nos permite superar el San Benito sobre Lynch, que las cosas que él explica no se entienden. No, las cosas que explica Lynch no se entienden si no hacemos el esfuerzo de ver la realidad como la ve él. Una vez hacemos ese esfuerzo, una vez entendemos qué es la meditación, la influencia de corrientes orientales, la influencia de la contracultura y de la New Age, pues entonces entenderemos mejor cómo ve la realidad y cómo esto permea en sus obras. Mulholland Drive es perfecta porque el eje de la película sería una fantasmagoría de alguien que probablemente ha fallecido y está en una dimensión post-mortem, ¿no? Preguntándose qué ha pasado, qué se ha equivocado, cómo puede solucionarlo, etcétera, etcétera. Twin Peaks, la tercera temporada, es una demostración palmaria de esto, como hay otros niveles de realidad, hay seres en esos niveles de realidad y cómo influyen en nuestra realidad física. Entonces creo que este libro apareció pues para intentar darle al lector claves para entender mejor. Por ejemplo, hemos hablado del surrealismo, es que estas mismas claves están en los surrealistas franceses, sobre todo en el círculo de André Breton, influye en Miró, en Joan Miró, influyen en muchos de los surrealistas. Y bueno, intentamos solventar este vacío que encontramos que existía. Roger, en ese sentido, ¿no te parece que el cine de Lynch es muy buñuelesco? Hablando de adjetivos nacidos de directores. Claro, pero yo creo que Buñuel le gusta más estéticamente. Es decir, creo que ambos comparten la mirada surrealista, pero la parte buñueliana es el surrealismo más estético. Pero efectivamente tienes toda la razón, es absolutamente Buñuel, es el ángel exterminador, pero yo creo que la dimensión oculta en Lynch es mucho más fuerte que en Buñuel, que es más, digamos, la parte surrealista, porque el surrealismo, como sabéis perfectamente, tiene dos como vertientes. Hay una que es más psicoanalítica, digamos, que sería la más fuerte en Buñuel, mientras que en Lynch sería más la parte de Breton, del pensamiento mágico, de cómo el pensamiento mágico influye en nuestra forma de ver la realidad, etcétera, etcétera. Pero estéticamente Buñuel yo creo que es una influencia fundamental. El surrealismo, también el surrealismo más experimental, digamos, que surge junto a Buñuel, pero Buñuel y tanto, por supuesto. Tu libro analiza los símbolos recurrentes en la obra de Lynch, como hablabais antes, el sufrimiento, la dualidad, la violencia. ¿Tú crees que Lynch busca explorar las profundidades del subconsciente y de lo inexplicable?
Sí, pero yo, en vez de explicarlo como se explica generalmente a través de terminología psicoanalítica, como el inconsciente, lo explicaría más a partir de terminología hermético-neoplatónica, que es la más propia del ocultismo y del esoterismo, y que lo ve como lo que se llama en este contexto, de herederos de Platón, anima mundi, es decir, niveles de la realidad anímicos, psíquicos, que no tienen sustancia física, material, y que a los cuales accedemos, están en nosotros todo el día, como inconsciente, pero a los cuales accedemos de manera prioritaria al soñar. Esta forma que tenemos todos los entes vivos, pero sobre todo los humanos, nos influye constantemente, pero, como dice el psicoanalismo, el psicoanálisis, perdón, frecuentemente no somos conscientes de que nos están influyendo. Sí, sí, es una de las dimensiones fundamentales de la forma de entender la realidad de David Lynch. ¿Cómo crees que Lynch logra mantener a los espectadores cautivos a pesar de esa ambigüedad, de ese desconcierto que generan sus narrativas? ¿Cuál es su habilidad para contar ese mundo del más allá, de los sueños, de lo oculto? Claro, porque me parece una pregunta absolutamente pertinente. Creo que es la clave. O sea, ¿por qué Lynch es muy bueno y otros artistas no son tan buenos? Explicando lo mismo. Claro, la diferencia de Lynch es que esto que he explicado se puede hacer con un lenguaje, digamos, New Age, en el cual el bien siempre gana, el mal es muy malo, etcétera, etcétera. Pero él es, en realidad, para mí es más bien no dual. Es decir, te explica que dentro del protagonista de Terciopelo Azul hay zonas de oscuridad, te explica que dentro del antihéroe de Terciopelo Azul hay zonas luminosas y que es como es por ciertos procesos y que están ligados en realidad. Que la chica de Terciopelo Azul, que es virginal, pues está muy bien, pero al lado hay otra mujer que también es muy bella y mucho más sexual, y las dos en realidad son como dos facetas de lo mismo. Entonces, creo que eso aporta mucha complejidad y luego, claro, es un gran artista. O sea, ¿por qué estamos hablando de él? Pues porque yo creo que habéis sacado el tema de que él transmite experiencias, es decir, es un esotérico. El esoterismo, como sabéis, o saben nuestros oyentes seguramente, se basa en misterios, que es un elemento fundamental de David Lynch, la capacidad de generar un misterio y de generar una experiencia iniciática. Es decir, tú ves una película y tienes la sensación de que te estás adentrando en una nueva realidad y que te va dando claves que nunca están completas, como en la vida, porque si no sería muy aburrido esto, pero que sí que te permiten seguir avanzando, que es lo importante. Es un poco la figura que también encontramos en el hermetismo del Ouroboros, de esa serpiente que se come la cola en un viaje que es eterno y que es, al fin y al cabo, es la tercera temporada de Twin Peaks, ¿no? Que al final Laura Palmer se da cuenta de que la van a estar matando eternamente, ¿no? Y le entra ese momento. Pero también es como. Es un final que es un nuevo principio porque hemos llegado al final de toda esa experiencia que nos ha entregado durante 3 temporadas, ¿no? De repente vemos que la dimensión cósmica es muchísimo más amplia de lo que percibimos solo con la razón y solo con nuestro cuerpo físico, que hay muchísimos más niveles afectando a este. Y por eso, para encontrar todos esos niveles que hay escondidos en David Lynch, recomendamos leer el libro que ha editado Roger Ferrer, Oculto David Lynch. Roger, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hemos hablado del viaje iniciático y de ese viaje eterno en el que hoy estamos llegando al final. Hablando de misterios. Up for a role? No, I definitely heard that you have it. Action. Inland Empire, que supuso a la postre el último film de Lynch en el año 2006. Hemos hablado que posteriormente hizo la nueva temporada de Twin Peaks. Otra muestra de estructura no lineal, de imágenes surrealistas, atmósfera inquietante, que se sumergen en los temas de siempre: la identidad, el caos y la obsesión. 3 horas que ponen a prueba el estrés psicológico del más pintado.
¿Qué pensáis que hace Inland Empire, tan única dentro de la filmografía de Lynch, y cómo creéis que refleja su evolución y, digamos, el culmen de su obra, porque es la última de sus películas? Es una película realmente extraña en el sentido de que decir eso de Lynch ya es decir. Matizo. Realmente extraña en el sentido de que de alguna forma conecta muy bien, porque no deja de ser como la tercera parte de una trilogía alrededor de Hollywood, ¿no? Beverly Hills, llamémoslo. Y lo hace en una industria o en un momento de la historia del cine en la que el cine, y él mismo ha estimulado esto, o ha sido partícipe, en el que el cine de alguna forma ha muerto. El cine como lo conocíamos, el cine en el que él empezó y que él mismo se encargó de alguna forma quemar, ¿no? Y de destruir. Y Mulholland Drive sí que vendría a ser como esa película que pone fin a una etapa dentro del cine o al propio cine. Inland Empire vendría a ser como una especie de postcine. Es una película que hace ya en el mundo digital, sí, con una cámara mini DV, no lo hace dentro de los parámetros convencionales de la industria, sino completamente al margen, prácticamente como si fuera un rodaje de guerrilla, ¿no? Con su amiga Laura Dern y con lo que consigue, ¿no? Reunir alrededor. Inventa, o más que inventa, adapta, reinventa su propia estética, su propio universo dentro de esa nueva plástica que es la plástica del digital, ¿no? Y de qué forma esas atmósferas de extrañeza o esas atmósferas, vamos a decirlo, lynchianas, pueden tener también ese lugar en este nuevo mundo, en este nuevo cine y en esta nueva plasticidad de las imágenes. Y a mí me parece fascinante en ese sentido. Yo creo que demuestra su naturalidad con que trabaja en cada momento. Es muy fluido, ¿no? Tele, cine, vídeo. De repente había mucho... La parte artesanal, ¿no? La parte artesanal que trabaja de manera privada. Luego también salta a hacer vídeos en YouTube. O sea, es que no... Todas las herramientas le valen y los lleva todo con mucha naturalidad en cada momento. ¿Para ti qué significa esta película? Que en mi opinión también tiene algo como de cierre biográfico y cinematográfico. Sí, parece un suicidio. Yo antes decía... porque es que yo antes decía que qué pena que se haya muerto, pero es que él empieza a abrazar lo que decís vosotros, técnicas modernas que son las que estamos criticando ahora constantemente. De hecho, es que además es que trae esa manera de filmar, viene del cine porno, que está de moda en ese momento, que se llama gonzo, gonzo, que es eso de filmar con la cámara al hombro, y si filmas los rostros de los actores y se deforman por culpa del angular, pues no importa. Él, cuando deja de hacer esta película, pues se encierra en su casa, él tranquilito, monta su página web davidlynch.com, que además era muy activo y con los fans, muy campechano, y utiliza técnicas también de la informática cutre, un programa que se llamaba Flash para hacer sus trabajitos, Rabbits, que es un cortometraje. Me encanta. Bueno, que sí, es como un Mulholland Drive. Eso sí que es extraño. Dentro de raro, y aparece en Inland Empire. Bueno, para resumir, digamos que nosotros todo lo que estamos criticando, bueno, los que somos de old school, esa crítica de lo digital contra lo analógico, lo bueno del 35 milímetros y tal, pues él era como, no. Yo agarro toda esta basura digital tecnológica y la hago mía y ya está. Y si hago con Flash estos dibujitos y lo mejor de todo es que al final, no sé si es porque es David Lynch y todos somos muy fans, pero al final es que están muy bien las Inland Empire es un poco sí que difícil de ver. Antes hablaba el anterior invitado sobre Luis Buñuel. En realidad hay que matizar muy rápido que David Lynch era un inculto cinematográfico. No conoce a Buñuel hasta muy entrado. Entonces es muy erróneo hablar de surrealismo de Buñuel. Su película preferida es El crepúsculo de los dioses. Y es donde la intenta plasmar en Mulholland Drive y luego ya aquí en Inland Empire. Y para película, y como cierre de este programa, de esta investigación, la que tuvo que montar Gabriela para traerlo hasta aquí. El Festival Independiente de Rizoma, en su edición Trans 2013, han conseguido tener la presencia de David Lynch. En esa propuesta trans entra asimismo uno de los objetivos del viaje a Madrid de David Lynch: hacer de embajador de la meditación trascendental que impulsa desde su propia fundación. El creador de ese... ¿Cómo fue conseguir ese logro? Tenerlo aquí entre nosotros
Y la experiencia que además luego se ha mantenido con los años en mensajes que tú has seguido cruzando con él. Bueno, la verdad es que especialmente ahora con él ya trascendido, digamos, me parece flipante que solo ha pisado aquí pues porque me empeñé yo y no tenía ningún contacto especial, ni presupuesto, ni nada. Pico y pala. Sí, había traído ya a John Waters al festival y eso era un proceso largo de hablar con su ayudante, muchos años, bueno, un año y medio, y le dije, pues molaría mucho traer a David Lynch, y ella me recomendó, su ayudante me recomendó hablar con la fundación, en su fundación, que está en Nueva York, y durante año y medio pues me reunía con ellos de vez en cuando estaba en Nueva York, todo muy tranqui, y de repente en una reunión eso me dijo, bueno, yo creo que este otoño igual aparece, igual puede ser, y yo, vale, pero todo muy, muy abstracto. Como las pelis. Sí. Luego es una historia muy, muy larga, pero bueno, me ofrecieron las fechas de traerle un 15 de agosto, todo el mundo de vacaciones, yo recuperándome de un accidente y sin presupuesto. Oye, ¿quieres recibirle el 15 de octubre? O sea, 2 meses más tarde. Y yo, venga, claro, por supuesto, ya lo buscaremos cómo montarlo. ¿Y cómo fue esa experiencia aquí, entre la gente y el calor del público? Pues el él lo pasó muy bien, yo creo que todo ha ido muy bien, ha habido incluso cambios en la agenda, fue un cambio en el Museo Reina Sofía, en su primer acto público, digamos, hubo un encuentro con público, y una profesora de Coslada le pidió, oye, ¿no puedes venir a nuestra escuela a hablar con los estudiantes? Y me mira a mí y dice, bueno, tengo la agenda un poco apretada, pero me gustaría, a ver si podemos. Y salimos y dijo, yo quiero ir a esta escuela. Y tuvimos que, cambiar un poco y le llevamos hasta Coslada, que está en un vídeo que hicimos el festival con David Martín de los Santos, lo podéis ver, y ahí los chavales mirándole, que yo creo que casi ninguno sabía quién era realmente. Él lo pasó muy bien. Bueno, y hablando de enseñar, ¿alguna lección o enseñanza que David Lynch haya dejado? Él habló mucho yo con él hablé mucho de la coherencia de la gente, ¿no? Como él esto de la dualidad, ¿sabes? Como que el bien y el mal, el negativo, positivo. El boxeo es el único deporte que le interesaba un poco, y el boxeo es como esta lucha. Y la coherencia de la calidad humana. Él tenía muchísima calidad humana. Dejó su portátil en el hotel y por eso mantuvimos más relación. Porque se lo tuviste que devolver. Sí, y luego le vi en París, me mandó un SMS hace unos meses de que no tenía nada de dolor, que estaba bien, y lo estaba muy animado. Y pensé, bueno, con tanta meditación va a vivir 80 años más. Pero bueno, nos ha ido, fumaba mucho. Como decía Joyce Carol Oates, una no se podía imaginar que David Lynch trascendiera al más allá, pero a pesar de eso, sí, lo ha hecho. Yo me lo imagino, como decía, en esos otros mundos que nos ayudó a crear, pero nos ha dejado sus creaciones y sus meditaciones sobre la creación. Ideas are the number one thing. And if you have some, las ideas son lo más importante. Y si tienes alguna, si tienes la primera idea, esa es la crucial. Pienso que es como un cebo para pescar. Esa idea, si te concentras en ella, atraerá a otras ideas. Pero como en la pesca, hay que tener paciencia. No sabes cuánto tiempo va a tardar. Pero si sigues enfocándote en ella y mueves un poco la caña, las ideas irán llegando. Pues sí, cerramos el círculo. Como decía Carlos al inicio de este programa, de esta investigación, él pescaba las ideas que están ahí. Y si movéis un poco la caña, ¿qué idea pescáis para despedirle? ¿Qué ha quedado de Lynch? ¿Qué nos acompañará siempre? ¿Qué caminará con nosotros como el fuego? Pues un mundo propio, en el sentido de que si algo nos ha demostrado el cine de David Lynch y su obra, es la capacidad que tiene la mente humana de crear un mundo prácticamente de la nada, un mundo propio, un nuevo mundo, y eso es lo que nos queda.
Bueno, antes hablábamos de dónde salió Straight Story, ahora me acabo de acordar que es que en esos momentos se iba a morir uno de sus mejores amigos, Harry Dean Stanton, y él fue consciente ahí muy de lo que es la vida, de que la vida es un momento y listo. Lo importante de David Lynch es que va a perdurar su obra y él estará ahora en la habitación roja pues viendo todos los clones que van a seguir saliendo. Y bailando del revés, Gabriela. Magia, intuición y coherencia. Me quedo con eso. Gabriela, Carlos, Juan Manuel, que Lynch camine con vosotros. ¿Y usted, señor Sanabria? ¿Yo qué? Un momento, no vamos a desvelar quién mató a Violeta Palmer. Haremos como David Lynch, que realmente no quería desvelarlo ni siquiera en el final de la serie. ¿Pero acaso lo sabemos? Es posible que no, pero intuimos que la tele quiere matar a la estrella de la radio, pero no podrá. En su caso me encantaría que así fuera, y que se fuera y no vuelva. ¿A dónde? ¿Aquí o en su casa? ¿A mi casa? También estoy ahora allí. Perdón, ¿dónde? En su casa. Eso es una gilipollez. Llámeme. A ver. Ya te dije que estaba aquí. ¿Cómo lo ha hecho? Pregúntamelo. ¿Cómo ha entrado en mi casa? Tú me invitaste. No tengo por costumbre ir allí donde no me llaman. ¿Quién es usted? ¿No será amigo mío en esa realidad paralela de David Lynch? Tan inquietante como esta risa, tan linchano como el programa de hoy, ha sido la preparación. Ayer, mientras lo escribíamos, se fue la luz y tuvimos que seguir escribiendo en esa misma penumbra en la que parecían escritas las películas de Lynch. Después, entró en el local un personaje histriónico, violento y probablemente drogado, que parecía sacado de la pandilla de matones de Blue Velvet, y no sabíamos si tenía ganas de hacernos daño o de rapear, o de hacernos daño rapeando. Y antes de todo eso, yo encontré a Gabriela por completa casualidad, en la noche, en un bar, pocas horas después de que hubiera muerto el director. Un encuentro fortuito, como los de sus películas. Cualquiera diría que Lynch ha estado jugando con nosotros desde el más allá, desde la habitación, desde el Club Silencio, a donde estoy seguro que se ha retirado para meditar, mientras nosotros le seguimos llorando. Señoras y señores, el Club Silencio les presenta La Llorona de Los Ángeles, Rebeca del Río. Yo estaba bien por un tiempo, volviendo a sonreír. Luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo de tu voz. Te hablé muy bien y tú, sin saber que he estado llorando por tu amor, llorando por tu amor. Luego de tu adiós sentí todo mi dolor
sola y llorando, 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 llorando. No es fácil de entender que al verte otra vez yo esté llorando. Yo que pensé que te olvidé, pero es verdad, es la verdad, que te quiero aún más, mucho más que ayer. Dime tú qué puedo hacer, no me quieres ya, y siempre estaré llorando por tu amor, llorando por tu amor. Tu amor se llevó todo mi corazón y quedó llorando, 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 llorando. Que Lynch camine contigo. Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.